Al heredar Empresas Madrid después de la inesperada muerte de su padre, Otilia sentía el peso del legado familiar sobre sus hombros. La joven heredera, con su piel pálida y cabello castaño que caía en cascada, estaba decidida a honrar la memoria de su padre y mantener la empresa. Pero su falta de experiencia, combinada con las inevitables turbulencias del mercado, llevó a la empresa a enfrentar diversas adversidades. En una reunión con los accionistas, Otilia, vistiendo un blazer azul marino y con una mirada decidida, declaró: «Sé que muchos de ustedes tienen dudas, pero estoy comprometida en hacer de esta empresa un éxito. Y para lograrlo, necesitamos al equipo adecuado». Y así, después de intensas entrevistas e investigaciones, Otilia contrató a Marcos Gallegos. Con casi 2 décadas de experiencia en el mundo corporativo y un impresionante currículum, Marcos parecía ser la elección perfecta. Sus ojos astutos, cabello corto y canoso, y su postura segura transmitían autoridad. En el primer día de Marcos en la empresa, Otilia lo presentó al equipo. «Este es Marcos Gallegos, nuestro nuevo gerente general. Tengo plena confianza en que nos guiará en la dirección correcta». Marcos sonrió, estrechando firmemente la mano de cada miembro del equipo. «Es un honor ser parte de Empresas Madrid. Juntos, llevaremos esta empresa a nuevos niveles». Sin embargo, con el paso de las semanas, quedó claro que la ambición de Marcos a menudo superaba su compromiso con el equipo. Frecuentemente buscaba ser el centro de atención en las reuniones, pasando por alto las opiniones de los demás y enfatizando sus propias ideas. Un día, después de una reunión tensa, Otilia llamó a Marcos a su oficina. Con los rayos dorados del atardecer iluminando la habitación, le dijo: «Marcos, valoro tu competencia y experiencia, pero necesitamos trabajar como un equipo unido. No se trata de quién brilla más, sino del éxito de la empresa en su conjunto». Marcos, claramente sorprendido por la retroalimentación, respondió defensivamente: «Solo estoy haciendo lo que creo que es lo mejor para la empresa». Otilia suspiró, sus ojos mostrando determinación y amabilidad. «Comprendo tus intenciones, Marcos, pero Empresas Madrid se basa en la colaboración y el respeto mutuo. Por favor, recuerda eso». Con esta conversación, quedó claro que el equilibrio entre la experiencia y el ego sería un desafío continuo en el viaje de la empresa en plena expansión, y con ello, la necesidad de que Otilia estuviera atenta para asegurarse de que aquel a quien contrató para ayudar a la empresa a crecer no la llevara a su ruina. Empresas Madrid siempre estaba en busca de candidatos, la rotación de empleados era alta, un problema que Otilia luchaba por resolver todos los días. Ahora, la empresa necesitaba un conserje, en realidad un haz-todo, para encargarse de la limpieza y el mantenimiento de la empresa. Después de mucha dificultad para encontrar personas capacitadas, un nombre se destacó entre los candidatos: Antonio Macedo. En el papel, Antonio parecía el candidato ideal, con habilidades variadas en mantenimiento y reparaciones. Sin embargo, una nota al pie de su currículum revelaba información que causó revuelo en el equipo de recursos humanos: era un exrecluso en libertad condicional. Durante la entrevista, Otilia estaba sentada detrás de un gran escritorio de madera oscura. Ella miró profundamente a los ojos de Antonio, que mostraban una mezcla de esperanza y temor. «Tu currículum es impresionante, Antonio. Pero no ocultaste tu pasado. ¿Por qué?». Antonio vaciló por un momento antes de responder: «Porque la verdad siempre sale a la luz, señora Madrid. Y quiero empezar con el pie derecho, incluso si eso significa enfrentar prejuicios». Impresionada por su franqueza, Otilia decidió darle una oportunidad, yendo en contra de las sugerencias cautelosas de sus asesores. «Bien, Antonio, vamos a intentarlo. Pero ten en cuenta que espero lo mejor de ti». Desde el primer día, Antonio demostró ser meticuloso. Ya sea limpiando las grandes ventanas panorámicas del edificio, arreglando una fuga o cambiando bombillas quemadas en los pasillos, realizaba cada tarea con dedicación y precisión. Sin embargo, a sus espaldas, se podían escuchar murmullos y risas. El equipo a menudo se burlaba de su forma de hablar, llena de jerga que adquirió durante sus años en prisión, y de sus manías, como verificar siempre 2 veces si las puertas estaban cerradas. Un día,
mientras arreglaba una lámpara, Antonio escuchó a dos colegas conversando. «¿Confías en un exconvicto para arreglar tu casa?», dijo uno, riendo. El otro respondió con desprecio: «Ni pensarlo. Probablemente solo está esperando la oportunidad de robarnos». Antonio tragó su amargura y siguió trabajando. Sin embargo, Olivia, que pasaba por el pasillo, escuchó la conversación. Se acercó a los dos y dijo con firmeza: «Cada uno de nosotros tiene un pasado, señores. Es el presente lo que define quiénes somos. Y en el presente, Antonio está haciendo lo mejor por esta empresa». Y así, mientras Antonio seguía enfrentando desafíos, también encontró en Otilia una aliada inesperada en su viaje hacia la redención. En el inmenso vestíbulo del edificio de Empresas Madrid, los ecos de los pasos de los empleados resonaban en las paredes de mármol. Era hora del almuerzo y el espacio estaba lleno de actividad con el constante flujo de personas. En medio de todo ese movimiento, Antonio estaba concentrado en un andamio, ajustando una lámpara. Sin darse cuenta, se había convertido en el blanco de un pequeño grupo de empleados que intercambiaban risas y miradas de soslayo. «Mira nada más», burló Gregoria, una de las secretarias, «el exconvicto está tratando de hacerse pasar por electricista ahora. ¿Qué creen que intentará robar esta vez?». Rafael, un joven del departamento de marketing, añadió: «Tal vez esté planeando un apagón para saquear nuestras mesas». El grupo se rió y la humillación en el rostro de Antonio era evidente. Pero lo que no se dieron cuenta fue que Olivia, desde un punto estratégico en el pasillo, estaba observando todo. Su rostro se endureció y se dirigió rápidamente hacia el grupo. «Esto es suficiente», dijo ella, con voz firme y autoritaria. «Si tienen tanto tiempo libre como para burlarse de un colega, tal vez deberían reconsiderar sus prioridades. Antonio está aquí haciendo un trabajo que es esencial para todos nosotros. Merece respeto». Gregoria se quedó sin palabras, mientras que Rafael apartó la mirada, claramente avergonzado. Antonio, todavía en el andamio, miró a Olivia con gratitud. «Gracias, señora Madrid», murmuró. Más tarde ese día, Marcos golpeó la puerta de la oficina de Otilia. Su expresión era severa y sus ojos brillaban con una intensidad desafiante. «Otilia», comenzó, «creo que necesitamos hablar sobre Antonio». Otilia, sentada detrás de su escritorio, levantó una ceja. «¿Qué sucede con él?». Marcos suspiró. «¿No crees que es un riesgo?». «Estoy preocupado por la imagen de la empresa». Otilia lo miró fijamente. «Marcos, creo en dar segundas oportunidades. Todos merecen una. Antonio es competente y trabajador. No lo voy a despedir por prejuicios». Marcos frunció el ceño. «No se trata solo de prejuicios, Otilia. Se trata de proteger a la empresa». Otilia se levantó y miró a los ojos de Marcos. «Estoy protegiendo a la empresa, Marcos. Y parte de eso implica asegurar que tengamos un entorno de trabajo donde todos sean tratados con dignidad y respeto». Marcos asintió a regañadientes, dándose cuenta de que no podría convencer a Otilia. «Como desees», murmuró antes de retirarse. Días después, mientras el crepúsculo caía sobre la ciudad y una lluvia torrencial golpeaba las ventanas de Empresas Madrid, la mayoría de los empleados ya se había ido, pero las luces en la oficina de Otilia aún estaban encendidas, y afuera, Antonio guardaba sus herramientas. Después de eso, Antonio se dirigió hacia afuera de la empresa, encogiéndose para protegerse de la lluvia, mientras esperaba un autobús que, debido al mal tiempo, probablemente estaría retrasado. Otilia también había terminado su día y, con un paraguas en la mano, salió del edificio y vio a Antonio empapado. «Antonio», llamó, corriendo hacia él. «Esta lluvia está terrible. ¿Puedo ofrecerte un ride?». Vacilante, Antonio la miró, sus ojos reflejando gratitud y sorpresa. «¿Está segura, señora Madrid? No quiero ser una molestia». «Sin formalidades, Antonio. Y no es una molestia». «Vamos», dijo, abriendo la puerta de su auto para él. Mientras conducía por las calles inundadas, Otilia rompió el silencio.
Siempre pareces tan reservado, Antonio. ¿Alguna vez has pensado en compartir tu historia? Tal vez podría ayudar a las personas a comprenderte mejor. Antonio miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad reflejadas en el agua. Respiró profundamente antes de comenzar. Antes de todo esto, tenía una vida normal. Mi esposa, Adela, estaba en ascenso en la política. Era inteligente, carismática y, desafortunadamente, muy ambiciosa. Otilia escuchó atentamente mientras Antonio continuaba. Adela se involucró en un esquema de fraude. Y cuando las cosas se complicaron, ella me usó como chivo expiatorio y toda la culpa de sus fraudes recayó sobre mí, y para empeorar las cosas, descubrí que tenía una relación con Christian, su asesor que era cómplice en todos los fraudes. Fui traicionado por la persona que más amaba y, en un abrir y cerrar de ojos, perdí todo. Lo peor de todo fue perder la custodia de mi hija, Tabata. Después de ser arrestado, ella obtuvo una orden de restricción en mi contra y ahora ni siquiera puedo acercarme a mi hija. Tenía una exitosa carrera como gerente financiero en una gran empresa, una familia, y de repente lo perdí todo, incluso mi libertad. Otilia, con el corazón apretado, apretó el volante con más fuerza. Lo siento mucho, Antonio. Nadie debería pasar por algo así. Él esbozó una triste sonrisa. La vida nos da giros inesperados. Pero estoy tratando de reconstruir. Agradezco que me hayas dado esta oportunidad, Otilia. Ella asintió, con la mirada fija en la carretera. Todos merecen una segunda oportunidad, Antonio. Todos. Y así, bajo la lluvia torrencial, dos almas compartieron momentos de vulnerabilidad y comprensión. Al día siguiente, después de la fuerte lluvia, el sol inundó la oficina de Marcos con una luz dorada. Antonio estaba en el suelo, reemplazando algunos azulejos sueltos, mientras Marcos estaba en una reunión fuera de la oficina. Como de costumbre, el escritorio de Marcos estaba lleno de papeles dispersos, gráficos, carpetas y una gran cantidad de bolígrafos. Al ajustar una de las piezas en el suelo, uno de los documentos se deslizó y cayó cerca de Antonio. Al recogerlo, su atención fue inmediatamente atraída por algunas cifras y transacciones que parecían estar fuera de lugar. Se detuvo, recordando su pasado como financiero antes de su prisión. Hojeó el papel y notó varias transacciones que no encajaban con lo que sabía sobre los negocios de la empresa. Antonio murmuró para sí mismo, esto no está bien. ¿Por qué habría transferencias a una cuenta offshore que no está en los registros financieros de la empresa? Decidió investigar más, esforzándose por ser discreto. Con cuidado, abrió uno de los cajones del escritorio de Marcos y encontró una carpeta etiquetada como «Proyectos personales». Curioso, la abrió y se encontró con una serie de documentos que confirmaban sus sospechas: desvío de dinero a cuentas personales, contratos falsificados y evidencia de sobornos. El corazón de Antonio latía con fuerza. Sabía que lo que tenía en sus manos era peligroso y podría ponerlo en una situación comprometedora dada su historia. Rápidamente tomó fotos de los documentos con su teléfono y los devolvió exactamente donde los había encontrado. Más tarde, al final del día, se acercó a la oficina de Otilia, golpeando suavemente la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó con cautela. Otilia levantó la vista y asintió, notando la seriedad en el rostro de Antonio. Por supuesto, ¿qué sucede? Respirando profundamente, mostró las fotos en su teléfono y dijo, encontré algo en la oficina de Marcos. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero creo que debes ver esto. El rostro de Otilia palideció al ver las pruebas. Murmuró, Dios mío. Esto es fraude. Levantó la mirada hacia Antonio, llena de agradecimiento y preocupación. Gracias, Antonio. Debemos actuar con precaución a partir de ahora. ¿Y tú, en lugar de Antonio? ¿Tendrías el valor de revelar la verdad a Otilia? A pesar de saber que ella podría no creer y que esto podría perjudicarte. Deja tu opinión sincera en los comentarios. Con los documentos sospechosos en mano, Otilia pasó la noche revisando cada detalle.
Contrató auditores externos para confirmar su análisis y, a medida que pasaban las horas, las sospechas se convirtieron en certezas. El esquema de Marcos involucraba desvíos significativos de dinero de la empresa, aprovechándose de su posición privilegiada. Llamó a Antonio a su oficina a la mañana siguiente. Los rayos de sol que entraban por las amplias ventanas iluminaban la habitación mientras Otilia hablaba. Antonio, no tienes idea de lo que has descubierto. Estamos hablando de millones. Antonio, con una expresión preocupada, respondió, tenía sospechas, pero no tenía idea de la magnitud. Sin perder tiempo, Otilia convocó una reunión de emergencia con la junta directiva. Marcos, ajeno a los descubrimientos, entró a la sala de conferencias con su confianza habitual. Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión y se presentaban las pruebas, el color de su rostro se desvaneció, siendo reemplazado por un tono pálido de shock y miedo. Cuando la presentación llegó a su fin, el silencio era ensordecedor. Fue roto por la voz firme de Olivia. Marcos, tu traición no solo perjudicó a la empresa, sino también a los trabajadores que confiaron en ti. Estás despedido, y tomaremos todas las medidas legales necesarias. Marcos tragó saliva y, sin decir una palabra, salió de la sala. Al día siguiente, se envió un correo electrónico a todos los empleados. En él, Otilia elogió la integridad y valentía de Antonio al exponer la corrupción, y anunció su ascenso a vicepresidente. Los pasillos de la empresa estaban en ebullición. La gente susurraba entre sí, sorprendida por la rápida ascensión de Antonio, de un simple, haz todo, a vicepresidente. En una de las salas de descanso, Noemí, una de las gerentes, dijo, ¿de dónde salió él? ¿Vicepresidente? Es una locura. Gabriel, otro gerente, agregó con incredulidad, era un exconvicto, ¿y ahora está en la cima? Antonio, consciente de los murmullos y las miradas, se mantuvo firme. En su primera reunión como vicepresidente, se dirigió al equipo, sé que muchos de ustedes están sorprendidos por mi ascenso. Pero les prometo, trabajaré duro, igual que lo hice desde mi primer día aquí. Solo les pido una oportunidad para demostrar mi valía. A medida que pasaban los días, Antonio se sumergía más profundamente en los intrincados registros de la empresa, decidido a corregir todos los errores y omisiones de Marcos. Organizaba largas sesiones de trabajo, a menudo extendiéndose hasta altas horas de la noche, con equipos de contadores y abogados, para asegurarse de que todo estuviera transparente y correcto. Durante una de esas noches, Antonio, con ojeras profundas, se encontró nuevamente en la sala de conferencias con Otilia. Los documentos se dispersaban por la mesa, iluminada solo por una lámpara de escritorio. Él la miró y dijo, no quería que la empresa sufriera más de lo que ya sufrió debido a Marcos. Otilia, impresionada por su dedicación, respondió, Antonio, la forma en que te has entregado a esta causa es inspiradora. Realmente te preocupas por esta empresa y las personas que trabajan en ella. Durante estas reuniones nocturnas, las conversaciones entre ellos comenzaron a desviarse de los negocios y a sumergirse en historias personales, sueños y aspiraciones. Ambos compartían risas, intercambiaban consejos y, en algunas ocasiones, Antonio tocaba suavemente la mano de Otilia al pasar algún documento. Estos momentos íntimos no pasaban desapercibidos para otros empleados que ocasionalmente presenciaban los tiernos gestos entre ellos. La empresa, bajo la diligente dirección de Antonio y el liderazgo visionario de Otilia, comenzó a florecer nuevamente. Los empleados se sentían más motivados, la moral estaba alta y las ganancias comenzaron a crecer. Por otro lado, la vida de Adela, la ex esposa de Antonio, se derrumbaba. Las noticias sobre su bancarrota personal y profesional circulaban por la ciudad. Rumores de que su participación en escándalos políticos y financieros se había hecho pública eran susurrados en todos los rincones. Un día, durante el almuerzo, Otilia comentó, he oído que Adela está enfrentando problemas legales y financieros. ¿Es cierto, Antonio? Antonio, suspirando profundamente, respondió, sí, lo es. Parece que las acciones incorrectas siempre vuelven para perseguirnos. Aunque perdí muchos años por su causa, no le deseo mal. Otilia,
poniendo la mano sobre la suya, dijo: «Eres un hombre increíble, Antonio. Y estoy feliz de que nuestros caminos se hayan cruzado». Intercambiaron miradas profundas, señalando una conexión que trascendía los límites profesionales. La atmósfera entre Otilia y Antonio se volvió palpable con el paso de los días. Otilia a menudo buscaba razones para estar cerca de Antonio, ya fuera para discutir algún asunto relacionado con el trabajo o simplemente para compartir una taza de café. Sus miradas se encontraban con frecuencia y se prolongaban, cargadas de emociones no expresadas. En una tarde fría, Otilia entró cautelosamente en la oficina de Antonio. Él estaba sentado, revisando algunos papeles, la tenue luz del final de la tarde bañando la habitación. Ella aclaró su garganta. «Antonio, ¿tienes planes para esta noche?». Él levantó la mirada, sorprendido por la inesperada pregunta. «No, ¿por qué?». Hesitante pero decidida, ella respondió: «Estaba pensando, tal vez podríamos cenar fuera. Hay un nuevo restaurante italiano en el centro que me gustaría probar». La cara de Antonio mostró una mezcla de sorpresa y aprehensión. «Otilia, yo no he salido mucho últimamente». Ella entendió su vacilación. El pasado de Antonio y los traumas asociados a la traición de su ex esposa lo habían vuelto cauteloso a la hora de abrir su corazón nuevamente. Sin embargo, Otilia estaba dispuesta a ser paciente. «Antonio, es solo una cena entre amigos. Y después de todo lo que has hecho por la empresa, creo que ambos merecemos una noche agradable». Él miró profundamente a sus ojos, viendo sinceridad y comprensión. «Está bien, Otilia. Me encantaría». La noche en el restaurante fue mágica. Rieron, compartieron historias y disfrutaron de la deliciosa comida italiana. Antonio se sintió cómodo con Otilia de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Compartió más sobre su hija, sus aspiraciones y sus miedos. Otilia, por su parte, se abrió sobre la presión de dirigir la empresa familiar y lo solitaria que podía ser su posición. «Realmente agradezco que estés aquí, Antonio. No solo por el trabajo, sino por ser alguien en quien puedo confiar». Al final de la noche, mientras Antonio la llevaba a casa, tomó su mano. «Gracias por esta noche, Otilia. Significó mucho para mí». Ella sonrió: «Para mí también, Antonio». La relación entre Otilia y Antonio floreció rápidamente. Las mañanas estaban llenas de risas, las noches de conversaciones profundas y confesiones íntimas. Sus mundos, una vez tan distintos, ahora se entrelazaban de manera tan intrincada que era difícil recordar un tiempo en el que estuvieron separados. A medida que pasaba el tiempo, la relación pasó de ser profesional a ser amorosa, era inevitable. En una fría noche, estaban sentados en el sofá, envueltos en mantas y viendo una película romántica. Antonio, reflexivo, apagó el televisor. «Otilia», comenzó él, vacilante, «he estado pensando en nuestra relación. Trabajar juntos mientras somos pareja. Solo quiero asegurarme de que nada dañe lo que tenemos». Otilia lo miró, comprendiendo su preocupación. «¿Estás pensando en mudarte?», preguntó ella, temiendo la respuesta. Él asintió. «Creo que podría ser bueno para nosotros a largo plazo». Para sorpresa de Antonio, Otilia sonrió. «De hecho, tengo una propuesta para ti. Estamos abriendo una nueva sucursal en Boston. Y necesitamos un director. ¿Te gustaría el puesto?». Los ojos de Antonio se abrieron de par en par. «¿Harías eso por mí?». «No es solo por ti, Antonio. Es por nuestro futuro. Y estás más que calificado para el trabajo». Ella rió suavemente. «Además, sería bueno para nosotros vivir en una nueva ciudad, empezar de nuevo». Él la abrazó fuertemente. «Gracias, Otilia. Esto significa todo para mí». Pasadas algunas semanas, con el traslado a Boston en el horizonte y la emoción de un nuevo comienzo, Otilia planeó una sorpresa para Antonio. Lo llevó a una terraza en el centro de la ciudad, con vistas impresionantes de las luces de la ciudad. «Otilia, ¿qué estamos haciendo aquí?», preguntó él, confundido.
Ella se arrodilló, tomándole la mano. Antonio, desde que entraste en mi vida, todo ha cambiado para mejor. Te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Aceptas casarte conmigo? Las emociones inundaron a Antonio, lágrimas llenaron sus ojos. Sí, susurró, envolviéndola en sus brazos, 1.000.000 de veces sí. Los días pasaron, y las noticias sobre Adela empeoraban cada vez más. Ella se había sumido en tantos problemas debido a sus elecciones, y Antonio vio una oportunidad de recuperar a su hija. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del tribunal, creando un contraste con la tensión palpable dentro de la sala. Antonio estaba sentado con la espalda recta y las manos cruzadas mientras esperaba el veredicto sobre la custodia de su hija, Tabata. A su lado, Otilia sostenía firmemente su mano, transmitiendo un apoyo y amor inquebrantables. La jueza, una mujer de mediana edad con cabello canoso y ojos penetrantes, finalmente habló. Después de revisar detenidamente todos los documentos y escuchar a ambas partes, decido otorgar la custodia total de Tabata al señor Antonio Macedo. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Antonio, y él apretó la mano de Otilia. Gracias, murmuró, con lágrimas de gratitud en sus ojos. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Antonio y Otilia convirtieron una de las habitaciones de su nueva casa en un santuario para Tabata, las paredes pintadas de un azul suave, una estantería llena de libros y juguetes, y una ventana que daba al jardín donde flores de colores comenzaban a florecer. El día en que Tabata finalmente cruzó el umbral de esa casa fue mágico. Corrió por los pasillos, explorando cada rincón, su risa resonando y llenando cada espacio. Esa noche se acurrucaron en el sofá, una familia unida, viendo una película mientras compartían un tazón de palomitas de maíz. Te extrañé mucho, papá, susurró Tabata, abrazándose a Antonio. Yo también, querida. Pero ahora estamos juntos, y eso es lo que importa, respondió Antonio, besando su frente. Otilia, observando la escena, sintió que su corazón se llenaba de amor y gratitud. Se acercó, envolviéndolos a ambos en un abrazo cálido. Ahora somos una familia, murmuró. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida de Antonio estaba llena de alegrías simples: preparar el desayuno para su familia, llevar a Tabata a la escuela y regresar a casa, donde Otilia lo esperaba con una sonrisa y un beso. En una noche estrellada, Antonio estaba en la terraza mirando al cielo. Pensó en su viaje, en los altibajos y en cómo la vida tenía una forma graciosa de traer redención cuando menos lo esperaba. Otilia se unió a él, rodeándolo con sus brazos. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Antonio sonrió, besándola suavemente. En nuestra suerte. Encontré la felicidad y la redención que siempre busqué, todo gracias a ti y Tabata. Esta fue la historia. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta la próxima.